Hola, ¿cómo están? Bueno, bienvenidos y bienvenidas a la segunda clase de metodología de la investigación. Repasando un poco la clase anterior, vimos qué significaba investigar, cuál es la diferencia entre ciencia, sentido común, pseudociencia, y la importancia de tener y sostener un método científico, ¿no? La idea de esta clase es dar un paso más en estos conceptos y conocer los métodos de investigación, las estrategias que cada investigador eh, determina para orientar su trabajo o su investigación, eh, los modos quizás de pensar el camino más adecuado para poder lograr un conocimiento preciso, fiable, un conocimiento válido, ¿no? Pensemos primero en qué son las teorías de la investigación, ¿no? En pensar qué sería tener una teoría de investigación, ¿no? Y tiene que ver obviamente con el marco conceptual, ¿no? Con ese borde, con ese cúmulo de conocimientos que va a ir orientando tanto el diseño de la investigación, el llevar a cabo, es decir, la ejecución de la investigación, la obtención de esos datos y la interpretación de esos datos para obtener un resultado, ¿no? Van a proporcionar una base para poder formular una hipótesis que sea precisa, que sea correcta, que sea la adecuada, seleccionar el método pertinente, ¿no? Nos va a permitir lograr resultados más fiables, que es justamente lo que busca la ciencia, ¿no? Existen obviamente diferentes teorías que aplican en los distintos campos de estudio y distintos tipos de investigación, ¿no? Estos marcos conceptuales, ¿no? Por ejemplo, en las ciencias sociales tenemos la teoría del conflicto, que lo que nos va a permitir es explicar las desigualdades, por ejemplo, entre clases sociales, o en las ciencias naturales, bueno, muchísimas teorías, ¿no? Pero, por ejemplo, la teoría de la evolución, como para poder comprender la diversidad de las especies, ¿no? Estas teorías que nosotros vamos a utilizar, estos marcos conceptuales, son esas brújulas que van a ir orientando, que nos van a permitir estar ubicados en un lugar o en otro dentro de como este mapa más amplio que es la ciencia general, ¿no? Vamos a diferenciar distintos tipos de investigación que por supuesto un investigador va a tener que determinar cuál es la más apropiada para su investigación, eh, es decir, de acuerdo a lo que desee investigar, al estado en el que se encuentra ese tema o ese problema, es que va a elegir un tipo de investigación, ¿no? En primer lugar tenemos la investigación exploratoria. Y digo en primer lugar porque, como su nombre lo indica, la idea de una investigación exploratoria es conocer aquello que no se conoce o que se conoce muy poco, ¿no? Quizás no fue investigado previamente o hay investigaciones incipientes o muy recientes, ¿no? El principal objetivo de una investigación exploratoria siempre va a ser comprender, conocer las generalidades de ese fenómeno, poder hasta incluso identificar variables, ¿no? Variables que sean relevantes para establecer hasta incluso investigaciones futuras, ¿no? Quiero decir, acuérdense que para una investigación, para formular una hipótesis, necesitamos por lo menos dos variables, ¿no? Que estén relacionadas, que una influya sobre la otra o que pensemos que una influye sobre la otra. Entonces necesitamos poder identificar variables relevantes en un fenómeno, ¿no? Por supuesto que es una investigación más del orden de lo abierto, del orden de la flexibilidad, que permite quizás al investigador ir como regulando y adaptándose a medida que va descubriendo esa nueva información, ¿no? Se me ocurre pensar investigaciones del orden de los fenómenos sociales nuevos, ¿no? Eh,
hoy en un mundo con tanta información, con tantos fenómenos que van apareciendo y que van un poco escapando de las investigaciones, pero que a la vez tienen un gran efecto sobre los adolescentes, las infancias, ¿no? No sé, pienso estudiar, por ejemplo, tendencias de consumo en adolescentes, ¿no? Con un mercado tan consumista a nivel global, me refiero, ¿no? Me parece que es importante hacer investigación exploratoria en este sentido. Por otro lado, otro tipo de investigación es la descriptiva, que acá tiene que ver ya con, bueno, como su palabra lo indica, describir las características, ¿no? Como contar el fenómeno y contar ya la relación entre variables, ¿no? Piensen que es un paso después. En el anterior, en la exploratoria, yo identificaba variables. Bueno, acá en esta descriptiva ya cuento cuál es esa relación entre las variables, ¿no? Esta investigación descriptiva ya nos da como una foto, como una imagen más clara y detallada de esa situación, ¿no? De ese problema. Va a utilizar métodos cuantitativos que tienen que ver con métodos que nos dan información que se puede medir con un número, ¿no? Como un cuestionario, como que nos va a permitir recolectar datos bien precisos, bien representativos, ¿no? No sé, por ejemplo, si yo estoy conociendo hábitos escolares, ¿no? Como para ceñirnos un poco en la adolescencia, puedo hacer una encuesta en una escuela, voy a obtener información bien precisa, cuántas horas dormís, un cuestionario que la persona pueda escribir una cantidad de horas, ¿no? Como bien precisa la información, porque previamente hubo alguna investigación exploratoria sobre, por ejemplo, el sueño en los adolescentes, si quizás no estaba estudiado en un momento, ¿no? Entonces nos va a permitir analizar bien precisamente una información y dar cuenta de ese fenómeno. La investigación clasificatoria es otro tipo de investigación y tiene que ver con información que quizás necesita por la cantidad, por el volumen de información, necesita ser categorizada, necesita ser organizada, por supuesto que basada en un criterio ya preestablecido, ¿no? Esos grandes volúmenes de datos necesitan organizarse justamente para poder facilitar el análisis. Entonces ahí es que se hace investigación clasificatoria, ¿no? Se ordena esa investigación, se agrupa en diferentes secciones, no sé, pienso, habíamos hablado no sé, los hábitos de consumo, bueno, quizás ir agrupando en diferentes categorías esos hábitos de consumo como para poder después utilizar esa información, ¿sí? Después tenemos la investigación micro, social y macro social. Bueno, obviamente que la información, lo micro y lo macro se refiere a el tamaño, ¿no? Cuando hablamos de micro social se va a centrar en el estudio de pequeños grupos o incluso individuos, va a analizar, por ejemplo, comportamientos, experiencias, interacciones, un pequeño grupo, una familia, ¿no? Es un enfoque que nos va a dar una comprensión muy profunda, porque al ser un grupo reducido es muy profunda la información de esas dinámicas, pero bien a nivel, diría individual, pero más bien personal, ¿no? Que puede ser ese grupo, esa persona, esa familia, ¿no? En cambio, la investigación macrosocial va a abordar fenómenos a gran escala, no sé, estructuras demográficas, ciudades, ¿no? Tendencias económicas, sistemas políticos, ¿no? Va a estudiar fenómenos sociales, básicamente, ¿no? Si lo pienso, sería algo así, porque la realidad es que ambas perspectivas son complementarias y nos dan una visión como integral, cómo repercute algo a nivel
sociedad, eso sería macrosocial, y a nivel, por ejemplo, individual o, por ejemplo, familiar, sería la perspectiva de la investigación microsocial, ¿no? Por eso es que son ambas importantes e incluso complementarias, ¿no? Después tenemos la investigación etnográfica. Bueno, esto es una metodología del orden de lo cualitativo, ¿no? No del número, sino de buscar comprender a profundidad, por ejemplo, comportamientos de grupos específicos, por ejemplo, culturas específicas, pero ¿cómo se realiza esto? No a través de la encuesta o no a través de la investigación en fuentes escritas, sino a través de una observación participante, ¿no? Sumergirse en un entorno, sería como estas investigaciones bien de campo, sumergirse en ese entorno, interactuar con los miembros de esa comunidad y recolectar datos sobre lo que sea, sobre su cultura, ¿no? Creencias, sus prácticas, sus ritos, sus costumbres, ¿no? Y sería como una inmersión cultural, meterse uno en la cultura del otro para poder conocerla. Por supuesto que es una información muy precisa y fundamentalmente muy contextualizada, ¿no? Nos permite conocer, sería como conocer desde adentro una cultura, ¿no? Que cuando me refiero a cultura no lo piensan en términos de culturas completamente diferentes a nosotros. No sé, podría ser un ejemplo la cultura rural, podría ser alguna cultura muy alejada geográficamente de nosotros, alguna cultura muy diferente que puede estar en cualquier espacio físico, pero con creencias muy cerradas o muy rígidas. Así que bueno, es una metodología de investigación que nos permite conocer desde adentro, ¿no? Para después poder documentar eso, ¿no? Después tenemos la investigación documental, justamente, y de campo. Cuando hablamos de investigación documental, nos referimos a usar fuentes ya existentes, ¿no? Lo contrario a lo que les decía recién. Analizar documentos existentes, libros, artículos, informes, registros históricos, todo lo que esté ya documentado previamente. Y cuando hablamos de investigación de campo, bueno, tiene que ver justamente con ir al lugar, ¿no? Poder contextualizar, bastante parecida a la investigación anterior, la etnográfica, ¿no? Acercarse al lugar y conocer, obviamente que acá se trata ya no de vivenciar o de ser un observador participante, sino de ir, conocer, encuestar, hacer preguntas, ¿no? Hacer entrevistas, hacer alguna observación desde afuera, ¿no? Tomar como cierta información. Piensen que no va a ser lo mismo para una población que alguien los venga a observar, sabiendo que alguien los está observando, a alguien que está específicamente viviendo en esa comunidad, ¿no? Son enfoques diferentes, el etnográfico, perdón, de la investigación de campo, ¿no? Por supuesto que la investigación de campo y documental también se complementan, ¿no? Se combinan porque enriquece el análisis. Una investigación de campo va a estar enriquecida por aquello que pudimos leer en los documentos previos, ¿no? Hablé bastante de lo cualitativo y de lo cuantitativo. También obviamente que existe la investigación de este tipo, cualitativa, cuantitativa y obviamente mixta, ¿no? Que toma un poco de ambas, como lo mejor o lo más enriquecedor de ambas. Cuando hablamos de investigación cualitativa, no pensamos en un número, en saber cuántas horas duerme un joven, sino pensamos en su experiencia, el significado de esa persona, el valor que le atribuye a esa persona a lo que estamos entrevistando, las percepciones de esas personas. Quizás en una investigación del tipo cualitativa estaríamos
haciendo una entrevista y preguntando por qué una persona duerme la cantidad de horas que duerme, ¿no? Quizás el dormir, el descansar tenga significados diferentes para cada una de estas personas, la percepción de la importancia del descanso o de la higiene del descanso sea diferente para cada una de ellas, ¿no? Obviamente que utiliza estos métodos, la entrevista, los focus group o grupos focales, que esto es algo que tiene que ver con un grupo de personas que es reunido de la muestra determinada de alguna manera, dependiendo del caso, pero para expresar sus opiniones, sus pareceres, ¿no? También, ¿por qué no?, una observación, observar algún tipo de fenómeno y recolectar datos a partir de esto, obviamente datos muy profundos y muy significativos, ¿no? En cambio, la investigación cuantitativa sí se va a centrar en medir, en cuantificar, ¿no? Cuantificar tiene que ver con esto, con ponerle un número, con ponerle un número a una valoración, por ejemplo, ¿no? Cuantificar estas variables con métodos ya específicamente estadísticos, ¿no? Puede utilizar encuestas, pero que se midan con un número, que puedan ser cuantificables, ¿no? Y obviamente es una manera muy objetiva de analizar la información, con números, con estadísticas. Por supuesto que se pueden combinar ambas, ¿no? Se aprovechan como las fortalezas de cada una para obtener el conocimiento más preciso de un fenómeno, ¿no? O más completo, si se quiere, ¿no? Por ejemplo, un estudio sobre el impacto de una nueva política educativa podría utilizar encuestas para medir el rendimiento académico, bien lo cuantitativo, ¿no? Como el número, cuánto rindió un estudiante, con entrevistas para explorar esas percepciones de los docentes, por ejemplo, ¿no? Y entonces tomar una metodología o una investigación cualitativa, ¿sí? Porque ahí ya no hablamos de un número, me saqué un 7, un 8, sino que hay una percepción, una experiencia de ese docente, ¿no? Luego tenemos son muchas, ya nos quedan pocas, la investigación experimental. Bueno, es un método obviamente que es cualitativo, que busca establecer esas relaciones o esa causalidad, ¿no? Causa-efecto entre variables, manipulando una variable independiente, manipulando una variable, ¿no? Es decir, modificando una variable para ver los efectos que tiene esa variable independiente sobre la variable dependiente, ¿no? Por supuesto que tiene un control riguroso, necesita un control riguroso de las condiciones experimentales. Es muy común en las ciencias naturales, ¿no? Por ejemplo, en las cuestiones más del laboratorio y también en las ciencias sociales, pero obviamente que en las dos requiere de hipótesis bien específicas, bien claras, ¿no? No sé, por ejemplo, podría ser en las ciencias sociales estudiar el efecto de diferentes métodos de enseñanza en el rendimiento, ¿no? Controlando variables como podría ser, no sé, la motivación, ver cómo funciona un grupo con determinada motivación, una más positiva y otra más negativa, por ejemplo, y a partir de eso obtener los resultados, ¿no? Después vamos a ver un poquito más en relación a la muestra, al diseño de investigación, al concepto de hipótesis, ¿sí? Acá piensen que estamos tratando de comprender, ni siquiera de comprender, de conocer que hay distintos tipos de investigación, ¿no? Nos falta ver la investigación básica y la aplicada, que esto es bastante común de escuchar, creo yo. La investigación básica es conocida como esa investigación pura, ¿no? Porque en realidad en lo que se va a enfocar es en generar conocimiento teórico sin que haya una aplicación práctica a la vista, ¿no? Intenta expandir el entendimiento, expandir la comprensión de esos principios fundamentales que rigen el fenómeno que estudia, ¿no? No sé, relacionados a el conocimiento del ADN, ¿no? En un principio el interés era conocer
qué había en el genoma humano, ¿no? Conocer el ADN. Bueno, hoy sabemos que ya están más aplicados a prevenir enfermedades, a poder detectar enfermedades precozmente, ¿no? A hacer modificaciones genéticas. Saben que esto hoy ya existe, ¿no? Entonces, a partir de la ciencia básica es que se puede utilizar la ciencia aplicada, ¿no? Para resolver un problema bien concreto, específico, utilizando ese conocimiento generado en la investigación básica, ¿no? No sé, lo pienso en las tecnologías, en esto que les decía de todo el conocimiento del genoma humano, que fue obviamente una revolución científica por lo que generó este conocimiento, ¿no? Por supuesto que conocer estos métodos, estos tipos de investigación van a permitir recurrir, si yo quiero hacer investigación aplicada, primero voy a tener que recurrir a la investigación básica, a la investigación, básica o pura que se hizo anteriormente para poder tener como ese corpus teórico sobre lo que quiero trabajar, ¿sí? Bueno, estos métodos de investigación, estos tipos o estas estrategias de investigación, por supuesto que son herramientas y técnicas utilizadas para obtener información, para obtener datos, ¿no? Mencioné bastante lo cualitativo y lo cuantitativo. Creo que un poco lo mencioné, pero obviamente que como para resumirlo, los métodos cualitativos son las entrevistas, las observaciones que permiten explorar un fenómeno más detalladamente, enfocarnos en la calidad, en el contexto de esa información. En cambio, los cuantitativos, encuestas, experimentos, ¿no? Que miden precisamente, facilitan a partir de esa medición tener un análisis estadístico de variables, nos dan datos objetivos, generalizables, y por supuesto que están los métodos mixtos que combinan ambos, ¿no? ¿Qué es una estrategia de investigación? Es este plan, es esta guía, ¿no? Que organiza la ejecución, que incluye el planteamiento de objetivos, la selección del tipo de investigación, la definición del objetivo, la identificación de la población sobre la que voy a trabajar, la selección de la muestra, la elección de los métodos, de las técnicas, que esto todavía no hablamos tanto, pero la técnica de recolección de datos, ¿no? Justamente para poder lograr a partir de una estrategia bien definida, obtener datos coherentes, sistemáticos, metódicos, objetivos, ¿no? Que puedan formar parte de la ciencia, ¿sí? ¿Cómo vamos a seleccionar estos tipos de investigación, no? En principio va a depender de la naturaleza del problema de estudio, ¿no? Va a depender de cuáles sean mis objetivos. Por ejemplo, si mi objetivo es generar conocimiento o generar una aplicación para ese problema. Aplicación entendido de cómo usar ese conocimiento, ¿no? Por supuesto que va a tener que ver con los recursos disponibles. Si yo no tengo manera de hacer una investigación etnográfica, es decir, ir a vivir a una población, bueno, tal vez sí pueda ir y encuestar, enviar algunas encuestas a través de medios electrónicos y a partir de eso poder también utilizar y hacer un experimento, ¿no? Una experiencia, no un experimento. Va a tener que ver obviamente con los recursos disponibles, ¿no? La elección correcta del tipo de investigación nos va a garantizar que el estudio sea efectivo, que los resultados sean válidos, que sean aplicables, ¿no? Bueno, cada una de estas técnicas, de estas metodologías,
tiene sus ventajas y sus desventajas, ¿no? Que van a tener que ser consideradas al momento de diseñar el estudio a realizar, ¿no? Pero bueno, es importante que un investigador las conozca, que las pueda evaluar y en base a eso pensar objetivamente el enfoque más adecuado a seleccionar, ¿sí? Háblanos un poco del diseño de investigación, o es una palabra un concepto que fue deslizándose y que tiene que ver justamente con el plan global. Diseñar una investigación sería como el esqueleto del estudio, ¿no? Es es el esquema que le da estructura al estudio, que va guiando al investigador y que, como les dije antes, incluye todos los pasos del método, que lo vamos a ver, no sé si la clase siguiente o la próxima, pero ya la próxima clase ya vamos a ver todos los pasos del método científico, como que fuimos igual nombrando, ¿no? Pero es importante pensar en eso, que un investigador tiene que diseñar o hacer el diseño de investigación de inicio a fin, ¿no? Piensen también, por ejemplo, en el análisis de los datos, ¿no? Que es una parte muy importante. Yo seleccioné mi tipo de investigación, hice la investigación, la llevé a cabo, obtengo datos, bueno, después tengo que transformar esos datos en información que sea significativa, en información que sea comprensible para las personas que escuchen o que reciban o que lean esa información, ¿no? Entonces, obviamente que yo voy a tener datos cualitativos y cuantitativos, ¿no? Bueno, yo voy a tener que analizarlos en función de lo que estoy recibiendo. ¿Por qué? Porque después yo voy a tener que presentar esos resultados, ¿no? Como en la fase final, una vez que yo obtenga la conclusión a partir del análisis de esos datos, voy a comunicar el hallazgo de mi investigación. Por supuesto, siempre de manera objetiva, coherente, clara. Obviamente que esto, ¿cómo lo vamos a realizar? En general a través de un paper, un informe escrito. Puede haber una presentación oral, puede haber gráficos, se pueden utilizar publicaciones en revistas, pero obviamente tiene que estar, o lo que va a garantizar la efectividad, tiene que ver justamente con la objetividad de ese resultado, ¿no? Con presentar el alcance o el hallazgo que se logró y no evitar nombrar las limitaciones de ese estudio, ¿no? Ser, esto que hablábamos de la ética, ¿no? Ser muy honestos en lo que estamos presentando, ¿no? Por supuesto, contextualizando los resultados, ¿no? Dentro de qué marco teórico vamos a estar haciendo la formulación del problema, cuáles fueron las investigaciones previas que guiaron, dando una visión bien integral y fundamental de ese fenómeno que se está estudiando. Como lo dije la primera clase, no quiero repetirlo, pero es súper importante poder pensar en la ética del investigador, ¿no? Justamente para poder lograr datos válidos, datos fiables. El investigador tiene que seleccionar instrumentos adecuados, seguir estándares, procedimientos, controles rigurosos, ¿no? Pero hay detrás una ética que va a ir rigiendo toda esa investigación, ¿no? El respeto por la comunidad a la cual estamos investigando, el consentimiento informado, la transparencia de esos resultados, ¿no? Es muy importante justamente para luego poder presentar información que sea confiable o fiable, ¿sí? Cada investigación, y para ir cerrando con esto, cada investigación necesita de su teoría, necesita un tipo de estudio, necesita una metodología, necesita una estrategia. El camino no es unidireccional, no es uno, quiero decir, ¿no? Depende de la pregunta que nos hagamos, de los objetivos que tengamos, y por supuesto que la calidad de una investigación no solo va a depender del dato que obtenemos, sino de la claridad con que lo comuniquemos, de la ética que estuvo
detrás de esta investigación, sosteniéndola en todo momento, ¿no? Bueno, seguimos la próxima clase, ¿sí? Hasta luego.